Recientemente, en la sede del COLEF Monterrey, se llevó a cabo el seminario titulado Modelo de funcionamiento del agua subterránea y las aguas subterráneas transfronterizas, el cual tuvo como objetivo principal establecer un marco de referencia interdisciplinario para la comprensión del modelo de funcionamiento del agua subterránea, analizar los principales vacíos jurídicos e institucionales y lograr recomendaciones para su correcta gestión, preservación y conservación. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar con algunos de los participantes de este seminario. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy vamos a hablar sobre las aguas subterráneas y las aguas subterráneas transfronterizas. Y esto a propósito de un evento realizado recientemente en la sede del Colegio de la Frontera Norte en Monterrey. Y para ello nos vamos a conectar con el doctor Rafael Huizar. Él es investigador del Instituto de Geología de la UNAM y con el doctor Ismael Aguilar, profesor investigador del COLEF en Monterrey. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por darnos esta entrevista. Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar con ustedes y a difundir este conocimiento. Doctor Huizar, doctor Aguilar, ¿por qué la relevancia en el estudio de las aguas subterráneas y cuál es la importancia del agua subterránea para las ciudades de la frontera México con Estados Unidos? Bueno, realmente la relevancia de estudiar el agua subterránea es bastante destacable, principalmente porque bien sabemos que el agua subterránea es el sustento de toda la población. Aproximadamente el 90% de la población a nivel mundial, el agua que consume es agua subterránea. De ahí la importancia de poder primero saber qué tipo de agua está consumiendo la población, porque muchas de las enfermedades que la gente padece, el 90% diría yo, se deben al consumo de agua subterránea con cierta calidad no deseable. Las que más destacan son problemas de carácter cancerígeno, aparte de las enfermedades digestivas, como son las tifoideas, ¿verdad? Pero estas últimas son enfermedades que fácilmente se curan con los medicamentos. En lapso de días ya está uno bien, pero las enfermedades de carácter tipo cancerígeno que proceden del consumo de agua con componentes químicos nada deseables y que a veces los gobiernos no han tenido mucho la precaución de poder dejar el agua con las condiciones sanitarias reales, muchas veces por negligencia, otras veces por falta de presupuesto, pero siempre hay problemas relacionados con esto. De tal manera que también mucho se relaciona con la forma en que se está estudiando el agua. Si de veras se conoce por dónde va, de dónde viene, qué rocas pasa y qué características químicas está pasando. Y desde luego, ¿cuánta agua puedo yo tener? Porque algo importante no solo es la calidad es bastante necesaria, pero muchas veces yo puedo tener agua de buena calidad, pero tener poca agua, o al menos eso nos dicen que no hay suficiente agua. Nos empiezan a decir que hay escasez de agua, cuando realmente el escasez está relacionado con la forma de cómo se está estudiando, de cómo se está administrando. Eso es un aspecto que es muy destacable y relevante a mencionar porque en muchos países la deficiencia de agua en cuanto a cantidad no es que no exista, sino que no se está evaluando, no se está considerando el potencial que existe en una zona y se vuelve una estrategia de mercado, al final de cuentas. El hablar de la escasez se refiere un poco a que yo no tengo agua para ciertos sectores, pero como esos sectores no tienen información realmente acerca de si de veras existe o no existe agua, ellos aceptan que no hay agua. Y eso permite al administrador, llámese gobierno, llámese empresas privadas que administran el agua, a tener lo que ellos llaman bancos de agua. Bancos de agua no es que ellos tengan almacenes de agua, sino simplemente es que ellos sí saben, pueden dar más agua a la población, pero no quieren dársela. Y el término para negárselas es escasez. O bien dicen, ya están sobreexplotados los acuíferos. Pero sin embargo, esas cifras son soportadas con datos
que han sido pobremente obtenidos. Entonces, la relevancia de estudiar, conocer el agua subterránea es precisamente porque es el sustento de toda la población por encima del agua superficial, inclusive para las actividades económicas, agricultura, sobre todo, industria. Para todo esto es muy importante. Y además también conocer qué relación tiene con el ambiente, qué peligros corre el ambiente si esta agua subterránea se acaba o se contamina. Cuidar el ambiente para que el agua subterránea tampoco se contamine es muy necesario, porque es un bien, no es un recurso, sino es un bien que la gente necesita y a la vez hay que protegerlo. Y los estados, los gobiernos en este sentido, están obligados a apoyar y a estudiar o a dar financiamiento para que este estudio sea bueno y en beneficio de la sociedad también. Doctor Aguilar. Bien, en particular para las áreas urbanas de la frontera México-Estados Unidos, esta situación que el doctor Huizar y los demás ponentes en el seminario han presentado acerca del tema de aguas subterráneas es muy relevante. Hay problemáticas específicas y hay características específicas que hacen que para la frontera México-Estados Unidos el tema sea de especial relevancia. Las áreas urbanas en la frontera México-Estados Unidos están localizadas de manera contigua. Sabemos que tenemos distintos pares de ciudades, las más conocidas son San Diego, Tijuana, Juárez, El Paso, pero tenemos 11, algunos autores proponen 11 áreas metropolitanas que se llaman transfronterizas, es decir, son zonas urbanas que se desarrollan en ambos lados de la frontera y que comparten no solamente problemas sociales y aspectos de crecimiento, actividades económicas, sino también la necesidad por agua. Obviamente el crecimiento de la población necesita de agua y las fuentes que tienen son compartidas. Entonces normalmente se piensa en la problemática de las fuentes superficiales, los ríos, lo más evidente, pero en realidad también se comparten acuíferos, que son las aguas subterráneas que son invisibles y que muchas veces no tenemos la información necesaria para poderlas manejar de manera adecuada. Hay muchos problemas en relación con el manejo de estas cuencas transfronterizas porque, para empezar, hay una asimetría de información, es decir, en el lado de Estados Unidos sí cuenta con información sobre cantidades de agua, calidad de agua, que muchas veces carecemos del lado mexicano. Actualmente se identifican 10 acuíferos transfronterizos, algunos otros autores hablan de 11 hasta de 36, y eso lo que nos indica es que en realidad no hay una definición muy adecuada, muy precisa de los acuíferos, entonces menos todavía va a ser las decisiones que se tomen, pues si no se tiene un conocimiento ni siquiera del número de acuíferos, de la cantidad de agua que tienen esos acuíferos, pues no se va a poder hacer un manejo adecuado en colaboración con, en este caso, otro país y las ciudades que se encuentran a ambos lados de la frontera. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, seguimos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso. Estamos hablando de aguas subterráneas transfronterizas conectados hasta el COLEF en Monterrey. Y ahora le quiero dar la bienvenida al doctor René Dávila. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y al doctor José Joel Carrillo. Él es profesor investigador del Instituto de Geografía y Ciencias de la Tierra de la UNAM. Bienvenidos. Doctor Dávila, ¿cuáles son los aspectos básicos que se deben conocer para el manejo de las aguas subterráneas? Lo más importante que deberíamos de tomar en cuenta para un manejo del agua subterránea es tener una visión de un manejo sostenible del recurso, para lo cual se deberían de tomar en cuenta una serie de parámetros de diferente orden y vamos a mencionar los que consideramos que son básicos y prioritarios para poder tener el sistema, digamos, bien identificado. Dentro de los primeros que podríamos mencionar están referidos a la parte superficial, que van referidos a la topografía. También deberíamos hacer un estudio de morfología de la zona de estudio donde vamos a trabajar con el agua subterránea y posteriormente irnos un poquito más hacia abajo, que sería un estudio de geología con sus diferentes
especialidades como geología estructural, sedimentología, para poder caracterizar los estratos de cada tipo de roca y sus características físicas como tal. Es importante mencionar que es necesario conocer la historia del proceso de formación de las rocas para entender las composiciones geoquímicas y las características fisicoquímicas de su formación, que le otorgan características muy particulares a cada estrato del subsuelo. Eso nos va a permitir entender cómo es el sistema físico por el cual el agua subterránea se va a almacenar o se va a transportar. Otros parámetros importantes ya nos introducen a lo que es el análisis de los sistemas de flujo de agua subterránea. Para esto necesitamos tener una visión un poco más amplia de lo que normalmente se ha tenido en los estudios de forma tradicional, y para eso deberíamos de tener bien entendido, bien claro, que debemos de hacer un estudio de los flujos locales, intermedios y regionales. Y también esto va relacionado dependiendo de la magnitud del estudio. También deberíamos de estudiar otro parámetro como es el comportamiento hidráulico del agua subterránea, que funciona interactuando con el medio rocoso para poder conocer o determinar la disponibilidad de extracción de agua o de almacenamiento dentro del sistema acuífero. Y no menos importante en lo relacionado al agua subterránea es la calidad hidroquímica del agua subterránea, que nos va a decir mucho de la historia y que tiene la calidad del agua, ¿no? Finalmente, desde el punto de vista económico-social, deberíamos de considerar las necesidades reales de la zona, deberíamos de considerar los usos a los cuales se va a estar destinada la explotación del recurso como tal, y también deberíamos de ver hasta qué grado existe un balance económico de la inversión y el rédito que se va a tener por el uso de esa agua. Y doctor Carrillo, ¿cómo demostrar la ventaja de entender el funcionamiento del agua subterránea como sistema en base de datos provenientes de distintas disciplinas y pues que logren ser de alguna manera congruentes entre sí? Bueno, el demostrar, ¿cómo se puede demostrar? Bueno, ya se ha demostrado a través de numerosos estudios que son tanto tesis de maestría y doctorado como de publicaciones a nivel internacional. Y esto es importante, además de las presentaciones que se han hecho a nivel internacional, porque en senso estricto la comunidad internacional ha estado avalando los resultados que se han obtenido de los análisis de la información desde la perspectiva de los sistemas de flujo. Además de que es un esquema que se ha estado usando en otros países, incluso recientemente ha sido ya aprobado como el esquema oficial en la zona en Canadá. Si, digamos, si no queda por demás mencionar que en Japón, Hungría, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, pues es el método de trabajo para hacer las evaluaciones del agua subterránea. Creo que es algo muy importante. ¿Y por qué? Porque además el que lo hagamos con varias disciplinas nos permite corroborar lo que se hace con una de ellas, por ejemplo. ¿Sí? El funcionamiento hidráulico, que viene a ser como se acaba de comentar respecto a cuál es el movimiento del agua allá abajo, porque el agua se está moviendo, el agua subterránea, aunque sea en forma muy lenta, se está moviendo de zona de recarga, zona de tránsito y luego la de descarga. Estas condiciones nos dan, digamos, en forma simplificada, aspectos muy particulares que pueden ser observados en el suelo. Por ejemplo, las zonas de descarga van a ser suelos salinos, van a ser suelos, digamos, de tipo arcilloso, van a ser suelos que tienen una composición alcalina. Entonces, y que es contrastante con las composiciones que tiene a nivel de zona de recarga. Esto implica que al hacer un trabajo debemos de tener congruencia entre lo que nos dice la parte geológica, desde el punto de vista geomorfológico, lo que nos dice la parte de geología superficial, la parte química, que nos está diciendo el agua por dónde circuló, por qué tipo de roca circuló,
la parte isotópica que nos dice la edad del agua, si realmente estuvo allá tanto tiempo como estamos presumiendo, y así como también nos permite conocer cuál fue la elevación de la recarga, en dónde fue esta recarga pues digamos, que ha sido uno de los principales puntos que es muy difícil establecer cuando se está hablando de agua subterránea. Y finalmente, ¿cuáles son, en su opinión, los principales desafíos para que exista, pues, una correcta gestión, preservación y conservación del agua subterránea, pues, tanto en lo local como en lo transfronterizo? Yo creo que uno de los principales retos aquí es la parte de profesionalización. Si no tenemos profesionales que se puedan enfrentar a este tipo de retos, estamos en una desventaja muy grande, en especial, digamos, comparándonos con nuestro vecino del norte, que allá tienen gente pues, preparada, vamos a decir, en los temas que estamos aquí discutiendo, que sería el establecer el funcionamiento del agua subterránea de dirección de los sistemas de flujo totianos, que por cierto hay que enfatizar que son sistemas de flujo totianos, y esto, estamos en desventaja total. En México, de lo que llamamos propiamente hidrogeólogos, no hay más de media docena a nivel nacional. Hay mucha gente, sí, hay mucha gente que se dedica a lo que ellos incluso llaman geohidrología, que tiene que ver básicamente y casi en forma exclusiva con el manejo hidráulico del agua subterránea, pero no con lo que esto significa desde la perspectiva de su calidad, de impactos ambientales, qué sucede con los ecosistemas, digamos, cuál es su funcionamiento, qué sucede si yo saco más o saco menos, por ejemplo. Eso no está involucrado en forma directa con lo que se está llamando, o se ha llamado desde 1965-66, geohidrología. Geología es una visión que fue muy importante en su época, pero que ahora requiere de una revisión y de una modernización, podríamos llamarlo así. Entonces, si no tenemos ese esquema del que estamos llamando de una profesionalización que permita conocer cómo funcionan las aguas subterráneas del país y en consecuencia también las fronterizas o transfronterizas, pues estamos en una desventaja total porque estamos dando palos de ciego en muchos esquemas. Eso que se ha tendido a denominar como acuíferos sobreexplotados, pues digamos, independientemente de cuál pueda ser el significado de esto, nos está dando un punto de alarma en donde nos está diciendo que hay que tener mucho cuidado con el agua, ¿sí? Que hay que tener una visión más holística en su definición y manejo, y que evidentemente esto nos conlleva a que también necesitamos tener información, que uno pueda tener acceso y que se pueda generar esa información, porque hay mucha información que no se ha podido generar por, digamos, diversos factores que no son, que cuando lo comienza uno a ver desde la perspectiva real, no son factores económicos. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente y regresamos a Diálogos desde la Frontera. No se vayan. Bienvenidos de regreso. Y ahora quiero darle la bienvenida al doctor Gonzalo Hatch. Él es profesor del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y nos vuelve a acompañar el doctor Ismael Aguilar. Doctor Aguilar, ¿qué relación hay entre el manejo del agua subterránea y pues la competencia entre usos por el recurso en un contexto transfronterizo? Bien. Bueno, en la primera parte mencionaba la cuestión de las ciudades en la zona fronteriza México-Estados Unidos y la problemática en particular que hay entre compartir acuíferos, las ciudades metropolitanas transfronterizas, como algunos le llaman, que son los casos de San Diego, Tijuana, Juárez, El Paso, entre otras, y que se encuentran más o menos 11, algunos definen pares de ciudades que comparten frontera. En términos de la competencia por usos, esas ciudades obviamente están compitiendo por el uso para los ciudadanos, para los habitantes de las ciudades, el cual se denomina como uso doméstico urbano, pero también hay otros usos. Entonces, esas ciudades no solamente compiten, por decirlo de esta manera, por el recurso agua superficial, sino también por el agua que se encuentra en el subsuelo, el agua subterránea. Uno de los problemas es la falta de conocimiento sobre los acuíferos, pero otro problema también es
es que en los distintos pares de ciudades los usos son distintos. Entonces, en algunas ciudades o en algunas de las regiones y de los acuíferos se tiene predominancia del uso agrícola, es decir, una mayor cantidad del agua que se encuentra en el subsuelo se utiliza para agricultura, con algunos problemas como la contaminación o la posible contaminación de las fuentes y otros problemas que pueda haber. Entonces, a la complejidad de compartir los recursos del agua, a la incertidumbre que se da por la falta de información cierta sobre qué va a pasar con los recursos superficiales de agua, se une esta competencia por usos que puede ser los habitantes de las dos zonas, pero también entre los distintos usos en competencia, uso agrícola, uso doméstico, uso industrial. Esto hace muy relevante conocer también las estructuras económicas de las ciudades y los niveles de desarrollo diferentes que pueden tener en ambos lados de la frontera. Doctor Hatch, ¿cuál es el significado de la soberanía interdependiente en la gestión de los acuíferos transfronterizos? ¿Cómo lo podemos entender mejor? Refiere, digamos, a un nivel de conocimiento que tiene que estar concatenado, ¿no? O sea, se necesita aquí concatenar 3 dimensiones. La primera sería la científica técnica, después la regulatoria y finalmente la del diseño de la política pública. Es decir, el diseño de esquemas de gestión conjuntos para el agua subterránea transfronteriza o acuíferos transfronterizos. Entonces, la soberanía interdependiente prácticamente estaría diciéndonos que ese acuífero compartido es una responsabilidad de los estados que lo comparten y que no deben de prevalecer derechos de soberanía ilimitada sobre el uso de esas aguas subterráneas. Al contrario, eso significaría diseñar esquemas de gestión que permitan considerar un uso equitativo y racional del agua. Por eso, precisamente, que acaba de mencionar muy bien usted, doctor, que es el asunto de que siempre hay una competencia por el agua, ¿no? Entonces, tenemos diversos usuarios, ¿no?, que pueden ser de uso doméstico urbano, industrial, agrícola, etcétera, ¿no? Pero que sobre esa presión que hay sobre el agua subterránea, debiera entonces de plantearnos un uso racional y equitativo. Entonces, la soberanía interdependiente significaría no etiquetar el uso del agua como un asunto de seguridad nacional, sino al contrario, como un asunto compartido entre 2 estados, ¿no? Máxime, pues, por ejemplo, en el caso de México, Estados Unidos, que tenemos una asimetría importantísima en la gestión del agua, ¿no? Entonces, el concepto de soberanía interdependiente debe de ser el que tendría que estar por encima de todo para una gestión adecuada de esta agua, que en efecto no se ve, pero que es fundamental para el desarrollo regional de la frontera norte, el crecimiento demográfico y, por supuesto, económico. Y finalmente, ¿podrían decirnos cuáles son los avances y los pendientes en la construcción de modelos de gobernanza efectivos para la gestión conjunta de sistemas de los acuíferos transfronterizos? Bien, hay todavía grandes pendientes para avanzar con la gestión de los acuíferos transfronterizos. El asunto fundamental es la homologación de las medidas que se requieren para gestionar correctamente estas aguas. ¿Y eso qué significa? Debemos homologar las unidades de gestión. Se debe de entender lo mismo por acuífero en Estados Unidos que en México. Y luego entonces homologar también lo que vamos a medir. ¿Qué es lo que tú mides allá? ¿Qué es lo que yo mido acá? O sea, los parámetros hidráulicos deben de ser los mismos. Y por lo tanto, eso nos debe de llevar a homologar información. O sea, la misma información se tiene que entregarse y compararse. Y por supuesto, saber qué es lo que estamos midiendo. ¿Cuántos pozos tú tienes acá? ¿Cuántos pozos hay allá? ¿Cuánto es lo que estás extrayendo de agua de este lado? ¿Cuántos pozos acá? Etcétera. Eso es la información vital que se debe de tener entre México y Estados Unidos para tener un esquema de gestión
fundamental. Y por supuesto integral, que nos permita tener una conservación y unas medidas efectivas de protección al agua subterránea, que es sumamente vulnerable a cualquier extracción irracional. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, hay que destacar que varios de nuestros entrevistados pertenecen a la Red de Gestión e Investigación del Agua, aprobada como una de las redes temáticas de CONACYT para este año 2018. Les recuerdo visitar nuestro sitio web del COLEF en www.colef.mx y visitar nuestras redes sociales, así como nuestro canal de YouTube, donde pueden acceder a este programa y a los videos de los eventos anteriores. Hasta la próxima, nos vemos en una nueva edición de Diálogos desde la Frontera.